mis amores, bienvenidos un día más a nuestro canal. Mi nombre es Lady, si es primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y me dejes una manito arriba. Pues el día de hoy vamos a estar abriendo este kit de la marca Model Ones o modelones como ustedes quieran llamarle, que ellos gentilmente me enviaron para hacerle reseña y decirles a ustedes qué pienso de cómo se trabajan estos productos. Y pues nada, aquí les estoy mostrando este pincel Kolinsky, que es del número 12, que me parece muy livianito, se ve de muy buena calidad y lo vamos a estar probando también, por supuesto. Seguido a esto estoy mostrándole este kit de acrílicos y estoy sacando lo que contiene un polvo translúcido, y también el monómero líquido, que es de 4.2 onzas. Me parece súper bien para un kit si tú estás iniciando en este mundo de las uñas. Pues aquí te estoy mostrando el primer color, que es el color número 1, y dice que es acrílico y dipping power, que es un 2 en 1 y trae 28 gramos. Es como un cover, se ve bien pero bien bonito. El segundo color es este de aquí, que es el número 5 y es un color naranja, también trae 28 gramos. Este color amarillo hermoso es el número 6, me encantó, tiene un color bien pero bien vibrante. Pues este rosadito también está precioso, es el número 2. Wow, miren esos colores, están bien bonitos, me encantan. Y por último y no menos importante, el número 7. Miren ese tono de verde, esto está gritando verano. Pues aquí estamos preparando que voy a hacer los swatches a los colores para que ustedes vean su tonalidad, cómo se ven en el pincel cuando tomas la perla de acrílico. Pues este colorcito siente muy cremoso, la verdad. Como te digo, si estás iniciando vas a necesitar de que tus acrílicos sean bien cremosos para que no te cueste tanto moldearlos en la uña y se te haga mucho más fácil. Y estos creo que están perfectos para ti si estás iniciando en este mundo, como anteriormente le estaba comentando. Miren ese tono naranja, eso está precioso. Oh my goodness, miren ese tono verde, qué cosa tan hermosa, es como un verde limón. Y ya por último el colorcito amarillo, que también está súper hermoso. Del color translúcido la verdad no les hice swatch porque no creo necesario, todos sabemos como un color translúcido. Ya aquí había empezado en la uñita porque no me había dado cuenta que no estaba grabando. Y pues nada, estoy aplicando la segunda perlita de acrílico para ir dándole forma a nuestras puntas, que es el primer color que voy a estar tomando, el color número 7, para empezar en un degradé de tonos o un ombre, como ustedes quieran llamarle, que no es más que la degradación entre un tono y otro cuando se están mezclando.
pues quiero hacer un diseño que se vea bien tropical para este verano que se viene inminente y que va a ser bastante calor. Pienso yo, no sé en qué zonas ustedes estén viviendo. Yo vivo en Texas y la verdad el calor está bien intenso. Díganme por ahí abajito en los comentarios dónde ustedes están viviendo y qué tal los lleva el clima por allá. Pues aquí ya comencé con el segundo color y empiezo a degradarlo. Disculpen, el tono verde para que se vea una mezcla bonita y no se vea la división de donde empieza uno y termina el otro. Pues vamos a empezar a poner el tercer color y como tercer color vamos a estar utilizando el número 5, que es un naranjita bien fuerte, se ve bien brillante, me encanta cómo está quedando. Si están en este punto del video, díganme por ahí abajito qué tal les va pareciendo este diseño. Y ya por último vamos a estar utilizando el tono rosadito. Vamos a tener cuidado de no pegar el acrílico a nuestra cutícula para que no se nos sea tan difícil a la hora de limar nuestra uña. Pues ya yo aquí tengo limada mi uña y estoy aplicando unos stickers para hacer este diseño un poquito más hermoso, pero creo que ya con los colores está más que dicho, está súper hermoso, a mí me encantó, díganme qué piensan ustedes. Estuve metiendo el paso del limado para que no se nos haga tan largo y extenuante el video, porque sé que a veces es bien aburrido ver esos videos tan largos. Estoy aplicando también estos stickers que son unas florecitas bien parecidas a las otras, pero en el tono blanco para realzar un poco más el diseño. Y pues también voy a aplicar unos pequeños cristalitos en el medio de nuestros stickers para que se vea como una flor más natural, más llamativa. Y pues aquí voy a aplicar mi aceitico de cutícula para hidratar nuestra cutícula, como bien dicho, y no se vea tan reseca. Y aquí el diseño final. Espero que les haya gustado. No se olviden que los quiero mucho. Les envío un abrazo. Bye.